considera usted una persona tolerante? Piénselo. No me responda. Tranquilo, guárdeselo, no hay ningún problema. Piense, ¿usted se considera una persona tolerante? ¿Tiene conciencia de lo que significa ser tolerante? Es decir, usted es una persona que sabe escuchar, que respeta las ideas o las creencias de las otras personas, que no entra en conflicto, que respeta las prácticas que tienen otras personas, que puede que le genere incomodidad o no esté de acuerdo, o incluso sea algo desagradable, pero por el solo hecho de no oponerse o no generar conflicto, usted lo deja pasar. Como que, listo, sí, respetemos, aceptemos lo que está pasando con el otro. ¿Será que puedo ser definido como una persona tolerante? Hoy día, esa palabrita se demanda mucho, ¿sí? Tolerancia. ¿Tolerancia por qué? Por la diferencia, tolerancia por el que no piensa igual que usted, tolerancia por el que no se ve igual a usted. Y entonces, si usted no tiene tolerancia, usted es un intolerante. Súper fácil, ¿cierto? El in es la ausencia de. Entonces, si yo no evidencio lo que hoy todo el mundo me está pidiendo, ¿sí? Cuando hablamos del mundo estamos hablando del sistema, las costumbres de, hey, acepta, respeta. Por ahí hay como una frase que dice, como observo pero no digo nada, algo así. O sea, como que me doy cuenta pero me quedo callado, ¿sí? Paso de largo. O sea, ¿para qué me voy a meter en problemas al respecto? Mire, la Biblia es muy clara, es demasiado clara. Si usted y yo escudriñamos las Escrituras, vamos a poder entender. Porque la palabra nos habla y nos enseña de que no debemos tolerar algo. ¿Qué no se tolera? El pecado, el mal, ¿sí? La palabra hace un énfasis claro y dice no tolerar el mal. De hecho, habla de que el Señor aborrece el pecado. Y esa palabra aborrecer es una palabra muy fuerte, ¿sí? O sea, solamente sienta que alguien le diga, es que te aborrezco. O sea, eso se siente feo, ¿sí? Pero la Escritura dice que el Señor aborrece el pecado, aborrece la maldad, pero debe mantenerse, ¿qué? La verdad. Y hoy día, que se mantenga la verdad, según como las Escrituras lo establecen, incomoda mucho y bastante. E incluso se puede tachar de intolerante, ¿cierto? Muchas cosas que nos dice la palabra. Miren, en el Antiguo Testamento encontramos una cantidad de ejemplos acerca de cuando el Señor no toleró el pecado. Ejemplo número 1, el primerito, Génesis, Adán y Eva, ¿cierto? Luego, más adelantico, la maldad del mundo aumentó tanto que vino diluvio, ¿cierto? Acán también, ¿cierto? Con el robo. Sodoma y Gomorra. ¿Sí se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Muy populares. Y a partir de este ejemplo de Sodoma y Gomorra es que vamos a desarrollar nuestro tema. ¿Usted ha escuchado alguna vez la historia de Sodoma y Gomorra? No vamos a hablar de ella. Vamos a hablar acerca de, inicialmente, de manera introductoria, de unos personajes importantes que salieron de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Que generan o que se desprende de allí un origen supremamente vergonzoso. Un origen que no se estancó, sino que se duplicó, se multiplicó hasta los días de hoy. Quiero que vaya conmigo a Génesis, capítulo 19, versículo 30. Génesis, capítulo 19, versículo 30. Dice, luego, por miedo a quedarse en Zoar, Lot se fue con sus 2 hijas a vivir en la región montañosa. Allí vivió con ellas en una cueva. ¿Recuerdan? El Señor va a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham ha venido intercediendo por su sobrino. Lot sale con sus hijas porque su esposa decide definitivamente quedarse en el camino y el resto de personas que convivían con ellos. Versículo 31. Un día la hija mayor le dijo a la menor, nuestro padre ya está viejo y no quedan hombres en esta región para que se casen con nosotras, como es la costumbre de todo el mundo. Ven, vamos a emborracharlo y nos acostaremos con él, y así por medio de él tendremos descendencia.
Versículo 33. Esa misma noche emborracharon a su padre y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija mayor fue y se acostó con él. A la mañana siguiente, la mayor le dijo a la menor, mira, anoche me acosté con mi padre. Vamos a emborracharlo de nuevo esta noche y ahora tú te acostarás con él. Y así, por medio de él, tendremos descendencia. Versículo 35, esa misma noche volvieron a emborrachar a su padre y sin que éste se diera cuenta de nada, imagínense cómo estaba, la hija menor fue y se acostó con él. Versículo 36, prestemos mucha atención aquí. Así las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo a quien llamó Moab, padre de los actuales moabitas. Y la hija menor también tuvo un hijo a quien llamó Benam, padre de los actuales amonitas. O sea, esto le quedó cortico a las novelas, películas que nosotros podemos ver, ¿sí? Un origen vergonzoso, incesto. Pero aquí hay algo importante y es que no hubo violencia física, pero sí se violentó lo sagrado. Y es importante que tengamos en cuenta esto. No hubo violencia física, pero sí se violentó lo sagrado. Y a raíz de este hecho, ¿sí?, que de hecho nace de la mentira, porque fíjese que en el versículo 31 la mayor le dice a la menor, no quedan hombres en esta región para que se casen con nosotros. ¿Quiénes vivían por allí? ¿Quiénes estaban por otros lados? Abraham. Sí habían, pero la hija le dice, no quedó nadie, o sea, no hay forma de descendencia, así que esta es la única, ¿sí? Como quien dice, no había de dónde más, esto había que hacerlo, pero mentiras que sí estaba, su familia era Abraham y todos los suyos. Y a raíz de esta relación incestuosa, nacen dos naciones de vergüenza, los moabitas y los amonitas. Y es importante que usted se aprenda estas dos palabras. ¿Por qué? Porque son dos pueblos familiares de los israelitas, enemigos acérrimos. Siempre. Moabitas y amonitas, enemigos de los israelitas. Y eran familiares. Recuerde que Lot era sobrino ¿de quién? De Abraham, ¿sí? ¿Y los hebreos descienden de dónde? De Abraham. Entonces, aquí nos damos cuenta que estas dos naciones eran supremamente malas, corrompidas. Eran naciones que profanaron el altar del Señor. Eran naciones que entregaban sus hijos para ser sacrificados en el fuego con el dios Moloch, ¿sí? Que era una estatua que la ponían a hervir, su cabeza era de animal y sobre sus brazos extendidos ponían a sus hijos como en sacrificio. Era una nación terrible, ambas eran naciones muy malas, se deleitaban en la maldad y siempre fueron enemigas de Israel. Aunque eran parientes, aunque eran cercanos, sus orígenes estaban llenos de pecado. Y esto no dista más de la historia del ser humano. Después de la caída del hombre, nacemos de padres caídos. ¿Y usted y yo tenemos una naturaleza caída? Es decir, que en nosotros hay pecado. Pero a veces uno ve como esas historias como muy allá y no, es la misma historia de la humanidad, ¿sí? Tal vez no por medio de incesto, pero usted y yo hoy día podemos decir, sí, hay una naturaleza caída. Pablo dice, lo que no quiero hacer, lo hago. Y lo que debería hacer, no lo hago. ¿No le ha pasado que uno dice, pero yo sé que tengo que hacerlo? Pero yo sé que necesito orar, pero yo sé que necesito leer las escrituras, pero no sé qué pasa. Pero no sé por qué me quedo dormido. Pero no sé por qué es tan aburrido, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una naturaleza caída que siempre va a decirle no. Siempre va a ir en contra de lo estipulado por el Señor. Y hablar de que hay pecado, de que hay una tendencia a eso, es incómodo. Es demasiado incómodo porque ¿a quién le gusta ser confrontado? ¿A quién le gusta que le digan, lo hiciste mal? ¿A quién le gusta que le digan, hey, así como lo estás haciendo no está bien? Normalmente eso incomoda, eso no gusta. Mire, los amonitas y los moabitas eran culturas fuertes,
construyeron ciudades fortificadas, desarrollaron ejércitos feroces. O sea, era gente que iba con toda. Por eso siempre estuvieron en constante batalla y guerra con Israel todo el tiempo, ¿sí? De hecho, hubo muchos años donde los tenían oprimidos. Tal vez había momentos de paz, pero siempre estuvieron en guerra con el pueblo de Israel. Mire, ellos nunca buscaron redención, pero sí decidieron hundirse cada vez más en la oscuridad. Y son dos pueblos caracterizados por el deleite en la maldad. Y esto es importante que lo tenga en cuenta. Vamos a Deuteronomio, capítulo 2, versículo 23, del 3 al 6. Dice: no podrán entrar en la asamblea del Señor los amonitas, ni los moabitas, ni ninguno de sus descendientes hasta la 10ª generación, porque no te ofrecieron pan y agua cuando cruzaste por su territorio, después de haber salido de Egipto. Además, emplearon a Balán, hijo de Beor, originario de Petor, en Harán, para que te maldijera. Sin embargo, por el amor que el Señor tu Dios siente por ti, no quiso el Señor escuchar a Balán y cambió la maldición en bendición. Versículo 6, por eso a lo largo de toda tu existencia no procurarás ni la paz ni el bienestar de ellos. Le está hablando el Señor al pueblo de Israel y le está diciendo: ¿tú y tus parientes pueden estar juntos? No. No van a tener comunión. Ellos no pueden entrar. Ellos no pueden estar en el templo. ¿Por qué? Porque son culturas paganas, porque adoran demonios y porque se deleitan en eso. Definitivamente no. Además, porque no fueron bondadosos con ustedes cuando saliendo de Egipto les negaron pan y agua. Fueron malos con ustedes. Así que el Señor les dice: nada que ver con los amonitas y los moabitas. Miren, libros como Sofonías, Ezequiel, Amós, Jeremías, nos vamos a encontrar diferentes profecías de juicio de parte del Señor contra estos dos pueblos. Y finalmente es que se terminan estas culturas. Así que podemos concluir con esta introducción que usted le prestó mucha atención, ¿cierto? Porque si no, nos perdemos para lo que sigue. Que estos dos pueblos eran más o menos malos o terribles. Eran terribles. ¿Podían estar en comunión con los israelitas? ¿Podían entrar al templo? No. Nada que ver, ¿cierto? Y para que podamos entonces entender por qué estamos hablando de los amonitas y moabitas, específicamente de los amonitas, vamos a ir a Nehemías, capítulo 13. Esta sería como la segunda parte de una prédica que meses atrás di acerca de Nehemías, de la reconstrucción. Nehemías, capítulo 13, versículos del 1 al 9. ¿Está ahí conmigo? Si usted tiene su Biblia, léalo en su Biblia, está en Nueva Versión Internacional. Dice: aquel día se leyó ante el pueblo el libro de Moisés. Y allí se encontró escrito que, ¿quiénes? Los amonitas y moabitas no debían jamás formar parte del pueblo de Dios, porque no solo no les habían dado de comer ni de beber a los israelitas, sino que habían contratado a Balaam para que los maldijera, aunque en realidad nuestro Dios cambió la maldición por bendición. Acabábamos de leer eso, ¿cierto? ¿En dónde? En Deuteronomio, ¿cierto que sí? Versículo 3, al escuchar lo que la ley decía, apartaron de Israel a todos los que se habían mezclado con extranjeros. Es decir, los que se habían casado con amonitas y moabitas, ¿cierto? O sea, hasta allí súper bien. Están escuchando, estamos hablando del libro de Nehemías, la reconstrucción de Jerusalén, de los muros. Y en ese momento están leyendo la ley y ellos empiezan a ser sensibles a eso, ¿cierto? Versículo 4. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, encargado de los almacenes del templo de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había acondicionado una habitación grande. Allí se almacenaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, los diezmos del trigo, vino y aceite correspondientes a los levitas, cantores y porteros, y las contribuciones para los sacerdotes. Estamos hablando de una habitación dentro del templo, ¿cierto?
Versículo 6. Para ese entonces yo no estaba en Jerusalén, dice Nehemías, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, había ido a ver al rey. ¿Recuerdan que él era servidor del rey de Persia? Entonces había vuelto. Después de algún tiempo, con permiso del rey, regresé a Jerusalén y me enteré de la infracción cometida por Eliasib al proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. Versículo 8. Esto me disgustó tanto que hice sacar de la habitación todos los cachivaches de Tobías. Luego ordené que purificaran las habitaciones y volvieran a colocar allí los utensilios sagrados del templo de Dios, las ofrendas y el incienso. ¿Pero qué pasó? O sea, ¿por qué Nehemías la cogió con Tobías? ¿Qué sucedió? ¿Sí? ¿Cómo se llama la enseñanza del día de hoy? ¿Se alcanzó a ver? No lo toleres. ¿Sí? Digamos que esto es como parte de lo que acabamos de leer. Nehemías sacándole todo, ¿a quién? A Tobías. Pero ¿quién era Tobías? ¿Por qué Nehemías hizo eso? ¿Qué sucedió? Por eso era importante tener en cuenta la introducción de quiénes eran estas dos naciones nacidas de vergüenza. Nehemías se había ausentado. Los eruditos, los estudiosos dicen que aproximadamente unos 10, 12 años. ¿Sí? Cuando él se ausentó, todo estaba marchando súper bien. ¿Sí? La gente estaba siendo sensible a la voz de Dios. Estaban volviendo a la ley. Estaban adorando, estaban dando orden al templo, ¿sí? Ya había distribución de cantores desde la época de David, todo estaba marchando supremamente bien. Pero cuando Nehemías regresa, se da cuenta que algo cambió, se da cuenta que algo pasó, ¿sí? Y se empieza a dar cuenta de que se generaron unas alianzas que no tenían que haberse generado, que se hicieron acuerdos que esa misma ley que ellos estaban estudiando y poniendo en práctica decía que no podían realizarse, ¿sí? ¿Qué había pasado y de qué se dio cuenta Nehemías? Que se había tolerado el pecado. Así que Nehemías tiene que hacer algo. Y hay algo bien interesante en el versículo 4 de ahí de Nehemías. Hablan de Eliasib, que era uno de los encargados. Sacerdote. Nehemías se da cuenta que el sacerdote había sacado lo que pertenecía al templo para que Tobías entrara y pudiese asentarse ahí. ¿Sí me escuchó esa parte? El sacerdote tomó la decisión de sacar lo que pertenecía al templo para que Tobías entrara y empezara a vivir ahí. ¿Quién era Tobías? ¿Usted sabe quién era Tobías? O sea, todo este asunto, toda esta pelea por un solo hombre. Pues Tobías era un amonita, enemigo del pueblo de Israel. Y junto con otros dos, Sanballat y Gesem, eran los principales opositores de todo el proceso de reconstrucción de los muros y de Jerusalén. Desde el principio se opusieron a Nehemías. Este Tobías era gobernador de una región allí, ¿sí? Y pues obviamente había regresado a Jerusalén con la única misión de que, ¿qué? ¿De que se reconstruyera? No, de mantener la ciudad en ruinas. Escúcheme esto, era de los altos dirigentes, era gobernador, pero una de sus misiones era que la ciudad se mantuviera en ruinas. ¿Sí? Habían intereses políticos y económicos. Si Jerusalén era reconstruida, no les favorecía a ellos, ¿sí? Así que tenían que hacer todo lo posible para que esto no sucediera. Mire, las diferentes conspiraciones de estos hombres se enfocaron en burlas, desánimo, amenazas. Se enfocaron en recurrir a falsos profetas, en intimidaciones, en regar falsos rumores entre la misma comunidad. ¿Sobre quién? Sobre Nehemías. Simplemente vamos a verlos así para que usted vea que no es mentira, que no son rumores, sino que la Biblia no lo dice. Adelántese ahí a Nehemías capítulo 2. Vamos a estar así mirando las diferentes
formas en las cuales estos tres personajes, específicamente Tobías, fastidiaron al pueblo. Nehemías capítulo 2, versículo 8b. 8b es después del primer punto. ¿Listo? Eso es cuando uno dice A o B. B es después del primer puntico. Entonces dice, el rey accedió a mi petición. Está hablando Nehemías. Porque Dios estaba actuando a mi favor. Versículo 9. Cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Además, el rey había ordenado que me escoltara su caballería y sus capitanes. Versículo 10. Pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sanbalat el horonita y Tobías el siervo amonita se disgustaron mucho. No les gustó. La cosa iba a cambiar. Ahí mismo del capítulo 2, váyase al versículo 18. Dice: entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron: manos a la obra, vamos a trabajar. ¿Con quién estaba hablando? Pues con la gente que ya estaba allí, ¿sí? Con los nobles, con los sacerdotes, con los gobernadores. Y unieron la acción a la palabra. Maravilloso. Versículo 19. Cuando lo supieron, Sanbalat el horonita, Tobías el oficial amonita y Gesén el árabe se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva. Póngale el tono, la mirada, lo que usted quiera. ¿Pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? ¿Quién los había mandado? El rey. ¿Quién les había dado permiso? El rey. Nehemías les contesta: el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen arte ni parte en este asunto. ¿Será que a veces cuando nosotros nos sentimos como que nos están haciendo la contra, tenemos esa firmeza para responder? Pues hasta ese momento Nehemías sí. Nehemías lo hizo. Vámonos para otro ejemplo, capítulo 4, ahí más adelantico. Versículos del 1 al 3. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo: ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se las van a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y Tobías, el amonita, que estaba junto a él, añadió: hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. O sea, sí, maluco, la cosa estaba fea, ¿sí? Esos no son los ánimos que uno necesita ante un trabajo de reconstrucción tan extenuante como era ese. Y todo el tiempo escuchando, ¿sí? Ustedes no son nada, no son capaces, creen que de esto va a construirse algo nuevo, creen que todo el tiempo. Vámonos para otro. Ahí mismo, versículos 7 y 8. Fíjense que es que ellos no se cansaban. Pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los asdoneos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo. Versículo 8. Y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Entonces, ya no solo de la burla, ¿sí?, del desánimo, ser despectivos, sino que ya empezaron a planear cómo frenarles el caminado. Y eso que ya iban avanzados. Ya iban avanzados. Ahora váyase al capítulo 6, más adelante. No se cansaban estos personajes. Versículos 1 y 2. Sanbalat, Tobías, Gesén el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y de que se habían cerrado las brechas, aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio. Entonces Sanbalat y Gesén me enviaron este mensaje: tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del Valle de Ono. En realidad, lo que planeaban era hacerme daño. Y si usted sigue leyendo, dice que 4 veces le mandaron cartas: hey, reunámonos, hablemos, es que es necesario, mira lo que estás haciendo, eso no es. Pero dice la palabra que Nehemías se resistió, porque sabía cuál era la intención de estos personajes. Y baje hasta el versículo 12.
Dice, y es que me di cuenta, ahí mismo en el capítulo 6, y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado, sino que se las daba de profeta porque Sanballat y Tobías lo habían sobornado. En efecto, le habían pagado para intimidarme y hacerme pecar siguiendo su consejo. De este modo, podrían hablar mal de mí y desprestigiarme. ¿Cómo así? ¿Qué pasó allí antes de que leamos el 14? Pues los versículos más arriba dice que apareció otro personaje y le dice a Nehemías, te van a matar, te van a acabar. ¿Sabe qué? Vamos y escondámonos en el templo. Eso fue lo que le dijo a ese personaje. Y él dijo, no, yo no soy de los que se esconden. A mi Dios no me ha dicho nada. Por eso se refiere a esto de que habían contratado a un falso profeta para que le dijeran, no, usted lo que tiene es que guardarse. Ojo que van a acabar con usted. Versículo 14, Dios mío, recuerda las intrigas de Sanballat y Tobías. Recuerda también a la profetisa Noadías y a los otros profetas que quisieron intimidarme. O sea, la cosa estaba compleja, pero no ha terminado. Versículo 17. O sea, eran bien compleja esta gente. Versículo 17, en aquellos días los nobles de Judá se mantuvieron en estrecho contacto ¿con quién? ¿Quiénes con quién? Los nobles de Judá en estrecho contacto con Tobías. Pues muchos judíos estaban aliados con él, en vista de que era yerno de Secanías, hijo de Ará, y de que su hijo, Jonahán, esos nombres, era yerno de Mesulán, hijo de Berequías. En mi presencia hablaban bien de mí, pero luego le comunicaban todo lo que yo decía. Tobías, por su parte, trataba de intimidarme con sus cartas. Ese era el trabajo de Tobías, junto con los otros, ¿sí? Todo ese montaje de conspiración basado en burlas, en mentiras, en intimidación, en amenazas. Mire, de los tres, Tobías era el más peligroso. ¿Sabe por qué? Porque estaba al interior de Jerusalén. Aquí nos acabaron de decir que estaba emparentado ¿con quién? Con judíos. Por eso era el más peligroso, porque estaba allí adentro, ¿sí? Porque las alianzas que se estaban generando venían desde el interior, desde la propia casa. El Señor le había dicho a los israelitas que no se podían casar, que no podían tener matrimonios mixtos con naciones paganas, ¿cierto? Entre esas, ¿quiénes? Los moabitas y los amonitas. Tenemos un ejemplo perfecto de lo que era no obedecer la instrucción del Señor. ¿Sabe quién? Salomón. ¿Sabe que tuvo 1000 mujeres? ¿Cierto? Pero unas mencionadas, no quiere decir que sea la única, pero unas mencionadas del pueblo amonita, ¿sí? Que fue la mamá de su hijo, Roboam. Jeroboam. Espéreme, yo confirmo, Roboam. Era la mamá de Roboam. ¿Quién era Roboam? Hijo de Salomón. Con él se divide Israel. Su mamá era amonita. Y pues ya entendemos que todas las otras cantidades de mujeres que eran de pueblos paganos hicieron que el corazón de Salomón, ¿qué? Se desviara y se fuera para otros dioses. El Señor había dicho, no se mezclen, no se mezclen. Pero no se hizo caso. Mire, Tobías era un enemigo interno. Escúcheme muy bien, Tobías no conquistó a la fuerza. ¿Recuerda las hijas de Lot? No hubo una violación por fuerza, pero sí se violentó lo sagrado. Y aquí Tobías hace lo mismo, no entró por fuerza, entró por tolerancia. Amenazó, dijo, se burló, pero al final logró entrar porque alguien le toleró, porque alguien le dijo, ahí lo llevo, ahí lo soporto. Es mejor tenerlo cerca, ¿cierto? Que hay un dicho así, que es mejor tener a los enemigos cerquita para saber que sí será. Sí será. Mire, él había intentado parar la obra,
Había hecho todo lo posible desde afuera. Pero ahora, desde adentro, es que le dicen, ven, desde adentro. No necesitó ejército, no necesitó fuerza, simplemente esperó a que desde adentro del templo le dijeran, puedes entrar. Este es Tobías. Y si usted se devuelve al capítulo 13, en donde leíamos la historia, dice que le dieron una habitación muy grande dentro del templo. Y esa habitación estaba dedicada ¿a qué? A guardar los utensilios sagrados, a guardar las ofrendas, ¿sí? Era un lugar de adoración. Ahí era donde reposaban los cantores, los sacerdotes. Pero esa habitación se la dieron a Tobías. ¿Y quién se la dio? El mismo sacerdote. Vaya conmigo a Nehemías 10, para que podamos entender literal qué eran esas habitaciones. Nehemías capítulo 10, versículo 39, parte final también, recuerde, después del primer punto. Dice, de este modo nos comprometimos a no descuidar el templo de nuestro Dios. ¿Qué está pasando? Todo el orden que están haciendo. Sí, vamos a seguir la ley, nos comprometemos a ser personas obedientes a lo que escuchamos, vamos a hacerlo. Y hasta ese momento dice, de este modo nos comprometimos a no descuidar el templo de Dios, a no descuidar el templo de Dios. Y ahí en el capítulo 12, más adelantico, versículo 44b, o sea, después del punto, dice, la gente de Judá estaba tan contenta con el servicio que prestaban los sacerdotes y levitas, quienes según lo establecido por David y su hijo Salomón, se ocupaban del servicio de su Dios y del servicio de purificación, junto con los cantores y los porteros. O sea, todo estaba marchando supremamente bien. Pero después de que Nehemías llega, todo esto empezó a fallar. ¿Por qué? Porque le dieron la habitación a un hombre que no debía entrar al templo. ¿Quién? Tobías. Y no entiendo hasta ahorita, Lorena, o sea, ¿qué tiene que ver eso? Cuando la palabra habla del templo, de la casa, de la tienda, ¿a quién se refiere? A usted y a mí. A usted y a mí. Leímos que el templo no era descuidado, ¿cierto? Que estaban allí, pero algo sucedió después de 10, 12 años, que el templo se empezó a descuidar, al punto de que le permitieron la entrada al enemigo. Y no porque el enemigo entró con fuerza, sino porque de adentro le dijeron, bien pueda, entre, no hay problema, ¿sí? Finalmente el templo sí se descuidó. Finalmente se dejó de hacer lo que se estaba haciendo de manera correcta y se toleró el mal. Se aprobó la maldad, se aprobó el pecado y se negoció con la verdad. Tolerar significa soportar, significa perdonar, evidenciar paciencia. Eso significa tolerar. Pero el Señor es tajante y nos exhorta a nunca tolerar el pecado. Es decir, no soportar el pecado, no tener paciencia con el pecado, no llevar de manera tranquila el pecado, ¿sí? Ni la maldad o las falsas enseñanzas no deben ser aceptadas, no deben ser aprobadas de ninguna manera, y mucho menos en nombre del amor, ¿sí? Porque hoy día ese también es el discurso. El Señor es tajante y dice no. Pero uno dice un poquitico. La palabra dice un poco de levadura, ¿qué hace? Un poquitico. O sea, eso no es mucho, un poquitico. Pero uno va corriendo los límites y dice, ay, pero no es para tanto. Religioso tampoco. Todo el mundo lo hace.
es que esto es muy difícil, esto es muy complicado. Mire, el Señor nos dice que debemos odiar o aborrecer el pecado. ¿Por qué? Sencillo, porque es perjudicial, aunque no entendamos que nos hace daño. Porque muchas veces uno dice, ¿eso qué me va a afectar? Yo tengo control de las cosas. Pero el Señor sí nos está diciendo, es por algo. Es como los papás con los niños, ¿sí? No meta el dedo al tomacorriente. ¿Por qué? Porque el papá sabe que puede pasar. Pero el niño dice, ¿y qué me va a pasar si no estoy viendo nada malo? ¿Sí? Aborrecer el pecado. Vaya conmigo a Romanos capítulo 12. Versículo 9. Dice, el amor debe ser sincero. ¿Qué más? ¿Qué dice? Aborrezcan el mal. ¿Y? No, aborrecer, no, eso no viene de Dios. El Señor es claro. Aborrezcan. Y cuando yo aborrezco, ¿le doy largas al asunto? Cuando yo aborrezco, le digo, listo, un poquito nomás. No, cuando yo aborrezco, digo, no quiero nada que ver con eso. O sea, cortado, de raíz. No quiero nada con eso, ¿sí? Y eso fue lo que hizo Nehemías cuando regresó a Jerusalén y se enteró de lo que había sucedido. Regrese conmigo a Nehemías capítulo 13. Yo lo voy a leer de la pantalla porque lo quiero leer en esta versión que es Reina Valera. Si usted lo tiene ahí, perfecto. Nehemías 13, 7 y 8 dice, para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración. ¿Por qué? Consideración. A Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Versículo 8, y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Por consideración lo dejaron entrar. ¿Pero qué hizo Nehemías? Arrojó todo lo que había ahí. Dice que esto le dolió a Nehemías. En la NBI dice que le disgustó, que se enojó cuando llegó y vio que en una de las habitaciones del templo, donde estaba reservado para las ofrendas y para la adoración, estaba un enemigo. Estaba un enemigo del pueblo. ¿Y por qué le dolió y le disgustó? Pues nada más porque era pagano. Es decir, que tenía costumbres o prácticas, ¿qué? Paganas. Entonces imagínense qué estaba haciendo en esa habitación dentro del templo. ¿A quién adoraba? Pero no solo por eso, sino por la oposición durante años frente al pueblo de Israel. ¿Pero estaba dónde? En el templo. ¿Sí? Y algo bien importante, ¿quién lo consideró? El sacerdote. Y si el sacerdote estaba cegado y no sabía qué era lo que pasaba, imagínense los que rodeaban al sacerdote. Que nadie tuvo la capacidad de confrontar y decir, hey, no. No. Por eso Nehemías estaba tan dolido, por eso Nehemías dijo, pero ¿qué pasó? Si volvimos otra vez todo el tema de la adoración, de la ley, ¿qué sucedió? Pues que se descuidó el templo. Pero aquí hay algo importante y es que Nehemías no se quedó dolido, Nehemías no se quedó llorando, Nehemías no convocó a una asamblea. ¿Qué hizo Nehemías? Sacó todo. Él no le preguntó a nadie, hey, estamos pecando, ¿será que tenemos que hacer algo? Nada, él dijo, esto sale. Y dice que arrojó todo, que echó fuera todo. No se quedó preguntando, no se quedó considerando, ay, la esposa es judía, los hijos tienen sangre judía, ahí hay algo de nosotros, pues ¿cómo vamos a hacer eso? No, él no hizo lo que hizo el sacerdote. Él dijo, no, es que el Señor habló. ¿Y qué hizo él? Echó fuera, arrojó, lanzó, expulsó el pecado. No le tuvo que preguntar ni pedir permiso a nadie si eso estaba bien. Él sabía que era lo que se tenía
que hacer. Y ahí es cuando a veces nos quedamos cortos, porque negociamos, porque empezamos a considerar los pros y los contra. ¿Cómo que los pros y los contra del pecado? Pecado es pecado y punto. No hay pro, no hay algo que uno tenga que considerar. Se trataba de remover aquello que nunca tenía que haber estado en el templo. Nunca. Expulsar aquello que no debería regresar. Eso fue lo que hizo Nehemías. Y esa acción de quitar, de echar, de remover lo que nunca pertenecía a ese lugar, en hebreo se llama chalak. Y es algo similar, no sé si usted recuerda en este momento, ¿quién hizo algo parecido? Cuando vio y le ardió el celo por la casa de Jehová. ¿Quién? Jesús. Cuando llega al templo y ve que los mercaderes han ocupado y que no permitían que los gentiles se acercaran y adoraran. ¿Y qué hizo el Señor? Levantó todo eso. Le preguntó, venga, ¿cuánto ha vendido? No, qué tenaz, se perdió la mercancía. Nada. Están impidiendo que vengan y adoren al Señor. Él hizo chalak, o sea, cero con esto, no lo tolero. No voy a tener consideración. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuál es mi Tobías? ¿A quién estoy considerando? ¿A quién necesito expulsar de mi vida? ¿Qué persona, situación, cosa, qué pecado estoy tolerando? ¿Qué situación estoy tolerando en mi vida? Mire, no es simplemente mover, sino remover completamente para que no haya posibilidad de que regrese. Entonces dejamos de pecar. No, va a venir otra cosita con la que vamos a trabajar. Pero ¿qué es eso que yo digo, peco, rezo y empato? Que yo digo, a mí no me gusta la palabra porque se utiliza en ese sentido y es, estoy en la lucha. Ahí sigo en la lucha. ¿Sí? Es que el Señor sabe que yo soy débil. Pues claro, el Señor sabe que usted y yo todos tenemos una naturaleza caída. Pero eso no nos da permiso para que pequemos de manera libre. ¿Cuál es mi Tobías? ¿Qué tengo que echar fuera? ¿Qué personas tengo que echar fuera de mi vida? ¿Qué enemigos tengo que echar? ¿Qué cosas? ¿Qué deseos? ¿Qué hábitos tengo que echar fuera de mi vida? O sea, solamente imagínese este espectáculo. Y no nos vamos tan lejos. Cuando la esposa o el esposo deciden echar y le sacan las cosas por la ventana, eso es un espectáculo muy bochornoso. Y le tiran las cosas por la ventana. No me importa lo que piensen, lo que digan, ya no más con esto. Cortado de raíz. Cortado de raíz. ¿Qué necesito desechar de mi vida, de este templo, de esta casa, de esta tienda a la que yo le abrí las puertas y le dije, bien pueda? Y para yo decirle bien pueda, tuve que sacar lo que le pertenecía al Señor. Tuve que sacar lo que había para adorar al Señor para que eso entrara. ¿Cuál es ese Tobías? ¿Sí? ¿Qué debemos echar que estorba la relación con Dios? Todo eso que está compitiendo con Dios. Todo eso que le está quitando el primer lugar a Dios. ¿Qué es eso en lo primero que pienso? En lo que me muevo, en lo que respiro. Y tenemos que tener una acción firme y decidida, como lo enseña la palabra. Entonces, ¿qué debemos hacer? 4 aspectos que encierran muchísimas cosas. Vaya conmigo, por favor, a Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Hechos. Vámonos primero a Hechos. Hechos, capítulo 3, versículo 19. Ahorita vamos a Proverbios. Hechos, capítulo 3, versículo 19 y 20. Quiero que lo lean en voz alta, porfa, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3.
Otra vez que no hubo armonía. 1, 2 y 3. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuelvan a Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Arrepentirme. Mire, ¿sabe qué es arrepentirse? Que me duela el pecado. Que me duela, que yo diga, ¿cómo? Que llore, que me quiebre, que yo diga, no es posible. Mire, si eso no ha pasado, no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento. Y no se trata de llorar como una Magdalena, no. Y pues si uno llora así, porque hay sensibilidad, pero es que me duela. Que yo diga, Dios mío, esto es terrible. O sea, ¿cómo pude darle entradas a este Tobías a mi vida? No. Arrepentirme. Y vuélvanse, ¿qué? A Dios. Arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Ahora sí, Proverbios, ese es el primero, arrepentirse. Segundo, Proverbios 28, versículo 13, dice: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja. Me arrepentí, me duele, pero no, yo me quedo callado, qué vergüenza. Mire, lo que se queda oculto, finalmente me saca factura. Ojo con eso, porque a veces decimos, yo ya fui delante del Señor, pero yo no he confesado mi pecado. Yo no he reconocido qué es lo que está pasando en mi vida, ¿sí? Quien encubre su pecado jamás. Perdón. Y eso me recuerda cuando David dice, mientras callé, ¿qué pasó? Envejecieron mis huesos. ¿Por qué? Porque no había confesado su pecado. Ay, pero ¿cómo así? Y toda la gente que vive en pecado, que no es temerosa de Dios y se ven espléndidos. Es que ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando una persona se arrepiente y entiende que está pecando, pero se queda callado, sucede eso. Se va consumiendo. Porque no está completo el ejercicio. Porque no es solamente decir, sí, terrible, horrible. No, yo necesito confesarlo. 3. Apartarse. Vaya conmigo a Efesios, capítulo 5, versículo 11. Efesios, capítulo 5, versículo 11 y 12, dice: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Versículo 12, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. O sea, no tenga nada que ver. O sea, no, cero consideración, ¿sí? Cero pizquita de levadura. Y ahí más atrás, en Santiago, capítulo 1, versículo 21, dice: por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Apartarse. ¿Por qué será que, listo, reconozco, confieso, pero no hay un cambio? Pues si yo me sigo revolcando en el mismo lodo, ¿qué cambio va a haber? O sea, la palabra es clara, me está diciendo, despójense, apártense, ya no más. O sea, tiene que haber un fruto, tiene que pasar algo. ¿Para que qué? ¿Para que qué? ¿Qué dice la palabra? ¿Para recibir qué? La palabra. ¿Se acuerdan de los 4 terrenos? Si yo estoy inundado de maldad o hay un pecado que me tiene dominado, difícilmente yo voy a escuchar la palabra y a ponerla en práctica. Entonces, si me está costando tanto, más bien pensemos, ¿cuál es ese Tobías que no me está dejando? Que no está permitiendo que yo pueda crecer.
¿Cuál es ese Tobías? Vaya ahí adelantico en Romanos. Ojalá usted pueda luego volver, siempre les instamos a volver sobre los textos y mirar todo el contexto. Romanos capítulo 6, versículo 12 dice: por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. Al contrario, ofrézcase más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. La habitación donde estaba Tobías era donde se guardaban ¿qué? Y aparte de lo sagrado de los utensilios, ¿qué más? Las ofrendas. ¿Y qué dice la palabra? Ofrézcanse más bien a Dios. Ofrézcanse. Es que eso de no me di cuenta, caí y no sé cuándo. No, eso es una decisión personal. Eso es que ofrecerme para que el pecado tenga dominio sobre mi vida. Arrepentirse, confesar, apartarse. Y número 4, escuchar y obedecer. La parte más difícil. Créame que esa es la parte más difícil. Deuteronomio, devuélvase al Antiguo Testamento. Capítulo 4. Todo el tiempo el Señor le está diciendo al pueblo: hey, escuchen y obedezcan, no se les olvide, escuchen y obedezcan, no se les olvide. ¿Qué le pasó al pueblo? Se le olvidó. Capítulo 4, versículo 6, parte A, solamente, versículo 6, parte A dice: obedézcanlos y pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. No está en pantalla. Deuteronomio, así que busque. Deuteronomio capítulo 4, versículo 6, parte A. Obedézcanlos y pónganlos en práctica, así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Mire, muy tenaz esto. Para demostrar inteligencia y sabiduría, ¿qué hay que hacer? Obedecer y poner en práctica. Imagínense, para evidenciarme inteligente y sabio ante otros, el Señor me está diciendo: obedézcame, póngalo en práctica. Y no sé si está en pantalla versículo 9. ¿Está en pantalla de Deuteronomio? Tampoco. Ahí mismo, capítulo 4, versículo 9 dice: escúcheme, si usted ahí, ojalá usted, vea, traigamos la Biblia. Y si usted la tiene en su celular, préndala. Versículo 9. Pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. Lo primero que hace el Señor es advertir: ¡hey, ojo! ¿Se acuerdan la enseñanza que yo di? ¿Eso fue hace 8 días? ¿No? ¿Cuándo fue? La de alerta espiritual, ¿sí? La señal de tránsito, de prevención. Cuidado, hace 15 días. Cuidado, pongan cuidado, presten atención y no olviden las cosas. Presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos. Escuchar y obedecer. ¿Sabe por qué? Sencillo. Y ahí es cuando yo digo: ¿soy un hijo de Dios o no soy un hijo de Dios? Porque hay una instrucción clarísima de parte del Señor. Y usted la encuentra en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16. Se lo repito: 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16. ¿Lo tiene ahí? Más bien, sean ustedes ¿qué? Santos en todo lo que hagan. El pastor Juan Pablo predicaba acerca de que a veces creemos que hay cosas en nuestra vida seculares y otras santas. Y al final decía: no, o sea, fuimos creados para la gloria del Señor, o sea que todo debe ser santo, ¿sí? Y lo está diciendo la Escritura. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan.
como también es santo quien los llamó. Porque escrito está, versículo 16, sean santos porque yo soy santo. No, eso es muy difícil. Sí, claro, súper complejo. Es que el Señor, cuando hablaba directamente, le dijo a Caín, amigo, el pecado está a la puerta como una fiera acechándolo. Así que tome buenas decisiones. ¿Y Caín qué hizo? No me importa. Más importante es mi ego, más importante es mi orgullo, más importante es sentirme menos que el otro. Entonces voy a hacer lo que me corresponde. Pero el Señor le advirtió. El Señor se lo hizo ver. ¿Sí? Mire, el mal no se vence escondiéndome. El mal o el pecado no se vence teniendo temor. Ay, no voy a salir más de la casa porque si no, ahí mismo en la casa también pecamos. ¿Sí? El mal no se vence teniendo sentimiento de venganza. El mal no se vence preocupándome por, hoy ¿qué voy a hacer? No, el mal no se vence de esa manera. Vea, el mal, el pecado se vence con oración, con firmeza en el Señor. El pecado se vence manteniéndonos, ¿qué? Alertas, vigilantes. ¿Se acuerda? Despiértate tú que duermes. Despiertos, porque no sabemos el día ni la hora. No tenemos ni idea. Y cuando yo me mantengo en oración, cuando yo estoy vigilante, cuando yo estoy firme, eso se evidencia. Eso se evidencia. Independientemente de lo que venga, de la presión que esté, de la oposición que esté. Porque ¿sabe cuál era el objetivo de Nehemías? Restaurar el orden y la pureza en el templo. ¿Y no es el mismo propósito que usted y yo tenemos? Restaurar el orden y la pureza en este templo. Ese era el propósito de Nehemías. Romanos capítulo 12, 21 dice, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Vence el mal con el bien. Y uno dice, para vencer el mal con el bien, ¿cómo hago? ¿Sí? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Necesito someterme al Señor. Necesito tener una relación con el Señor. Necesito orar, necesito adorar, necesito caminar firme, necesito ser vulnerable al Señor, necesito que el Señor haga su obra en mí. De lo contrario, no se puede. Regrese conmigo a Nehemías, capítulo 13, para terminar. Versículo 9. Dice, luego ordené que purificaran las habitaciones y volvieran a colocar allí los utensilios sagrados del templo de Dios, las ofrendas y el incienso. Tenía que restablecerse lo que era correcto. Debía haber orden, purificación. Purificación. No toleremos más. No toleremos ese poquito de levadura, porque se nos fermenta todo el templo. Y más bien tengamos la actitud que tuvo Nehemías. Adelántese ahí al capítulo 4. Me parece hermoso esto que le dijo él. No creo que lo haya hecho de manera romántica. Yo creo que lo hizo de manera, ¿cómo se dice? Desafiante, determinante, fuerte. Y es que dice, versículo 14 del capítulo 4 de Nehemías. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, ¿cuál situación estaba examinando él? Que era ataque contra ataque contra ataque y no paraba, ¿sí? No les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares.
Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. Bienaventurado aquel que cuando el Señor regrese lo halle haciendo para lo cual fue llamado. No tengan miedo, más bien peleen por los suyos, más bien párense, firmeza. Ahí sí, como dice el nombre, seamos radicales, de raíz, ¿sí? Radical no es extremista, no, radical es ir a la raíz del asunto para poder resolver. Y acuérdense de su Señor, que es ¿qué? Grande y temible. Pero no lo toleremos más. ¿Cada cuánto tiene que pasar esto? Minuto tras minuto. Uno dice, todos los días, no, hablé de segundos, hablé de minutos, todo el tiempo, todo el tiempo. Mire, recuerde esto, Nehemías no convocó a una asamblea. Nehemías no pidió permiso para confesar, para evidenciar lo que estaba pasando. Nehemías no pidió permiso a Tobías para sacar sus cosas. Nehemías echó fuera todo lo que nunca debió haber estado en el templo. Y el templo somos usted y yo. Y el Señor nos dice que seamos santos porque Él es santo. ¿Es complejo? No puedo. Vamos entonces a la raíz. ¿Qué está pasando? ¿Cuántos Tobías hay? ¿Cuántos cuartos tenemos llenos de lo que no debería de estar lleno? Y en la palabra lo vemos de Génesis a Apocalipsis. Todo el tiempo el Señor recordando. Porque al pueblo ¿qué? Se le olvidaba. ¿Y a usted y a mí qué nos pasa? Se nos olvida. Nos cansamos. Bajamos las manos y decimos, no, está muy duro. O consideramos un poquito. Porque no nos veamos tan horribles, tan religiosos. No, el Señor es claro. ¿Qué es eso con lo que usted no tranza? ¿Qué es eso con lo que usted dice, no, con esto, llegar tarde, jamás? Le llego 15 minutos antes. Pero entonces, ¿por qué en nuestra vida con el Señor sí transamos? ¿Por qué con el Señor sí negociamos? Pero hay otras cosas que son efímeras y somos así. ¿Qué Tobías debemos echar de este templo? Yo le invito a que se ponga sobre sus pies y vamos a orar una vez más. Señor Espíritu Santo, gracias, Padre, porque tenemos la oportunidad, Jesús, de venir confiadamente ante tu trono, Jesús. Porque tenemos acceso, Señor, a ti. Porque tu presencia está aquí, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En la antigüedad, Señor, específicamente en el Antiguo Testamento, tu Espíritu venía y se posaba sobre una persona y luego se iba. Pero hoy día, cuando te reconocemos como nuestro Señor y Salvador, tu Espíritu Santo nos sella, Señor, y habita en nosotros. Padre, una vez más, hoy nos presentamos delante de ti, Señor. Tú dices que dejaste al Espíritu Santo, Señor, como nuestro consolador, como aquel que nos enseña y nos recuerda la palabra, como aquel que nos redarguye. Una vez más te pedimos, queremos aprender a escuchar tu voz. Queremos ser sensibles a tu voz. Queremos evidenciar frutos, Señor. Por el solo hecho de que tú eres santo, Señor. De que tú eres santo. Y nos llamas a que seamos santos, Señor.
Sabemos que en este mundo tendremos aflicciones. Tú lo dijiste, Jesús, cuando orabas antes de partir. Pero también dijiste, confíen, yo he vencido al mundo. Necesito que confíen en mí, necesito que aprendan a vivir en mí para que puedan llevar fruto, que puedan estar pegaditos para que puedan llevar fruto. De lo contrario no es posible, de lo contrario pasarán años y seguiremos igual. Espíritu Santo de Dios, tú eres nuestro consolador, nuestro ayudador, Jesús. De cada una de las personas aquí reunidas, Señor. No importa el tiempo, no importa el nombre, no importa la posición, Señor. Todos somos hechura tuya, Señor. No haces distinción. Y todos necesitamos diariamente depender de ti, Señor. Te lo pido, Jesús, que esto se haga fuego en nosotros. Que podamos avivar eso, que podamos entender que es ser un hijo de Dios. Que podamos entender que es evidenciar a Cristo. Y que voy a caer, pero también tu palabra dice que 7 veces el justo vuelve y se levanta. Pero cuando yo soy consciente de que el primer lugar es tuyo, Señor. Porque lo dice tu palabra. El primer y gran mandamiento es: ama al Señor tu Dios con todo. No nos reservemos nada, con todo. Espíritu Santo, redargúyenos y muéstranos, Señor, aún de ese pecado oculto. De eso, Señor, que te ha reemplazado a ti. De eso con lo que lidiamos y simplemente nos acostumbramos a que así se vive. A que así avanzo. Señor, no nos podemos conformar. Y no podemos tolerar más estar lejos de ti y darte la espalda, Jesús. No podemos estar más pisoteando tu sangre preciosa, Señor, que derramaste en esa cruz para perdón de nuestros pecados. Sabiendo que éramos nosotros los que necesitamos y merecíamos estar allí, Jesús. Espíritu Santo, te pido que seas tú redarguyendo nuestra vida, Señor. Y que todo aquello que estemos escuchando, que estemos viendo, que estemos haciendo, que estemos percibiendo, Señor, que nunca debió haber estado en este templo, podamos determinar y sacarlo, Señor, echarlo, expulsarlo para nunca volver a nuestra vida, Jesús. Y ese será el ejercicio permanente, Señor, de cada uno de nosotros. Pero muéstranos, Señor, dinos por dónde empezar. Dinos por dónde empezar. Y si te estás sintiendo redarguido, si me siento redarguida, hagamos algo. No hagamos caso omiso al Señor. Su palabra dice: escuchen y pongan en práctica. Presten atención y pongan en práctica. Para que aquellos conozcan cuán inteligente y sabio son ustedes, pero también para gloria de Dios Padre. Espíritu Santo de Dios, gracias, Señor. Gracias por tu presencia en nosotros. Hoy determino, Señor, pararme firme en ti, Jesús. Ayúdame, Jesús. Porque no es fácil, pero no quiero que esa sea una excusa, no quiero que esa sea una justificación. Si Nehemías pudo hacerlo, yo también puedo hacerlo, Jesús. Si Pedro fue transformado, porque después de ser confrontado en su pecado, lo aceptó, entonces yo también, Señor. Si Mateo fue confrontado y aceptó su pecado, entonces yo también, Señor.
Porque todos esos hombres que nos muestra la Biblia eran hombres de carne y hueso como nosotros, Señor. Padre, hoy determinamos y nos paramos firmes en que somos hijos del Dios Altísimo. Te amamos, te exaltamos y te glorificamos, Señor. A ti sea toda gloria, toda honra y toda alabanza, Señor. Gracias por este hermoso día, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque este fue el día que tú creaste, que tú hiciste para que nos alegremos y nos gocemos en él, dándote gloria a ti en todo lo que hagamos, Señor. Te bendecimos y te exaltamos. Salimos de este lugar en paz, Señor. A ti sea toda gloria en el nombre de Jesús. Amén.